Maestrandos, maestrandas, nuevamente un gusto estar con ustedes nuevamente en nuestro curso de Derecho Procesal Penal 1, con quienes tuvimos ya la oportunidad de compartir el derecho penal, pues nos saludábamos hace algunos minutos, con quienes no y hasta ahorita nos estamos conectando, pues espero que hayan tenido una semana llena de bendición y como siempre lo digo en mis clases, pues a los problemas soluciones. En ese entendido, entonces, vamos a tener ya el día de hoy la materialización de algunos conocimientos que hemos venido adquiriendo. ¿Por qué? Porque el tema toral que hoy vamos a tratar ya en lo práctico, que es el proceso penal como tal de nuestro curso, ya es el desarrollo de la famosa primera declaración de un detenido. Ustedes lo han escuchado, lo han vivido, o han tenido información en algún momento de que así se le conoce. Entonces, vamos a abordar este tema ampliamente y sobre todo desde el punto de vista práctico. Es por ello entonces que tenemos un objetivo de clase que es analizar las incidencias procesales de la audiencia de primera declaración. Ya hoy entramos en materia, en lo práctico, en lo que se vive en los tribunales de justicia, a manera de que ustedes pues ya puedan ir teniendo esos conocimientos prácticos de lo que desarrollamos en teoría o lo que la doctrina en algún momento a nosotros nos indica. Bueno, antes de empezar con esa audiencia práctica, tenemos que recordar algunos conocimientos, pero más allá de recordarlos, muchos autores van a denominar a esta audiencia como primera declaración del sindicado. Yo le pongo aquí primera declaración del sindicado versus llamarle audiencia de intimación de cargos al sindicado. Y es que, más que todo, desde el punto de vista técnico, porque ya sea que usted le llame primera declaración del sindicado o audiencia de intimación de cargos al sindicado, nos estamos refiriendo incluso a la misma audiencia. Hay algunos autores, y se los voy a poner acá, que también indican que esta se debe de llamar audiencia inicial. Algunos autores así lo reflejan, ¿verdad? O sea que hay criterios al respecto de cómo poder llamarle a esta audiencia. Lo cierto es, y por qué comparto esta información, para que ustedes tengan los conocimientos de cómo lo conocen algunos autores, cómo se le conoce por otros, y desde mi punto de vista como catedrático, cuál sería el nombre correcto, más técnico. Si abordáramos el tema de primera declaración del sindicado, pues diríamos todos, por lógica, sería la primera declaración, es la primera vez en que va a tener contacto el sindicado con el juez. Pero resulta que no siempre sucede así. No siempre va a ser la primera declaración, la primera vez que esté un sindicado frente al juez. Pueden pasar muchas incidencias previas en donde el sindicado tenga que estar en presencia del juez. Les pongo algunos ejemplos. ¿Qué pasa con aquella persona que se le ordena su aprehensión, es detenida y es puesta a disposición de un juez? Pero el juez no es exactamente el que libró la orden de aprehensión, porque resulta que pensemos que el juez que la hizo fue el juez de Quetzaltenango. Él ordenó la orden de aprehensión y resulta que esta persona fue localizada en Petén. Entonces no puede ser traída de manera inmediata a Quetzaltenango. Se necesita que se le presente al juzgado de paz donde fue habido. Y este juzgado de paz entonces ya va a enviar el expediente a Quetzaltenango y esta persona va a ser trasladada a Quetzaltenango y hasta que llegue ese momento, entonces ya se va a realizar su primera declaración. Implicaría entonces que esta persona, al ser aprehendida, estuvo frente a un juez previamente a su primera declaración y en esa declaración pudo haber declarado, pero hasta que llegue a Quetzaltenango se va a desarrollar lo que se conoce como primera declaración. O sea que, para que no se me confundan, en otras palabras, antes de esa primera declaración puede existir la opción de declarar por esas incidencias en otros órganos jurisdiccionales, en otros juzgados.
Hay otros ejemplos, no los quiero confundir, pero lo que me quiero centrar es que las personas sindicadas de un delito pueden ser llevadas antes de la famosa llamada primera declaración ante un juez. Entonces, por orden no diríamos que es la primera declaración. Por orden tendríamos que decir si es la segunda o tercera declaración. Entonces, esa es la crítica que se le hace a ese nombre técnico, primera declaración del sindicado, y en muchos casos no es la primera vez que declara un sindicado. Entonces, muchos autores, y en lo personal yo prefiero llamarle técnicamente audiencia de intimación de cargos al sindicado. ¿Por qué? Porque va a ser en esa audiencia en donde ya Ministerio Público le va a intimar esos cargos, le va a hacer saber esos hechos que a esta persona se le señala, que a esta persona se les indica. Otros autores dicen debe de ser conocida como la audiencia inicial, que es la audiencia en donde ya se va a conocer la intimación de cargos. En fin, no busco, como repito, confundirlos, sino darles un aporte técnico, porque en algún momento van a escuchar ustedes de ese debate, si llamarle primera declaración es lo técnico, si no es lo técnico, si lo más adecuado es audiencia de intimación de cargos. Al final del día obedecen a una misma audiencia, pero técnicamente yo sugiero llamarle no primera declaración, sino audiencia de intimación de cargos al sindicato. Pero independientemente un nombre frente al otro, estamos hablando de la misma audiencia. En ese entendido, entonces, o haciendo esa pequeña explicación, también recordemos el sistema acusatorio. Se recordarán ustedes que Guatemala tiene un sistema adversarial, en donde las partes o todos los sujetos procesales tienen un papel bien definido. Quien acusa, que es Ministerio Público, puede existir un querellante adhesivo, que es el agraviado, o bien solo estar constituido el propio agraviado sin ser querellante. ¿Qué diferencia existe? El agraviado puede presentarse al proceso por sí solo o por sí sola, estar en la audiencia y escuchar la audiencia detenidamente. Pero si se desea constituir como querellante, y aquí viene la lectura que les he pedido que realicen a su Código Procesal Penal, pero espero que ya las estén dando, pero el artículo 116 al 118 de su Código Procesal Penal establece la figura del querellante adhesivo. Y el querellante adhesivo es aquella persona agraviada dentro del proceso, pero se constituye por medio de su abogado. O sea que el agraviado va a tener un abogado quien va a coadyuvar con la investigación. ¿Qué significa coadyuvar? Significa colaborar, aportar, controlar la investigación que está haciendo el Ministerio Público. No significa decirle qué tiene que hacer el Ministerio Público, no. Significa estar al tanto de lo que está haciendo, significa que yo puedo aportar información a lo que el Ministerio Público está realizando, que puedo controlar lo que está haciendo el Ministerio Público. ¿Y cómo lo controlo? Si no estoy de acuerdo con lo que el Ministerio Público está haciendo, entonces yo solicito una audiencia al juez competente para que le dé a conocer, nosotros le llamamos esto una audiencia de discrepancia, en donde en esta audiencia el querellante le va a decir al juez, señor juez, fíjese que el Ministerio Público no está recabando estos y estos medios de investigación y los necesitamos por esto y esto y esto. Entonces el juez va a escuchar al Ministerio Público y va a decidir si el Ministerio Público tiene que recabar esos medios de investigación. Entonces, el querellante coadyuva en esa investigación. ¿Y cuál es el momento más oportuno para constituirse como querellante adhesivo? Es en esta audiencia, en la audiencia de intimación de cargos o de primera declaración. Es en esta audiencia en donde se va a constituir el agraviado como querellante. Requisito, tiene que estar acompañado o ser acompañado de un abogado director del agraviado. Y por el otro tenemos a la defensa. La defensa la constituye pues el sindicado a quien se le señala de haber cometido el ilícito, acompañado de su abogado defensor, ¿verdad? Él también va a tener su abogado, quien va a ejercer esa defensa técnica. Como repito, todos y cada uno de los sujetos procesales tienen esa labor y ese papel,
Adicionalmente a ello está el juez. El juez es un imparcial, es un árbitro, ¿verdad? Es un árbitro imparcial. No puede estar ni a favor ni en contra de ninguno de los sujetos procesales. Su labor es eminentemente juzgar. El juez no investiga, el juez no acusa, el juez no defiende. Esas son tareas específicas de cada uno de los demás sujetos procesales. Si uno de los sujetos procesales no hace su trabajo de manera eficiente, de manera contundente, es su propia responsabilidad. Nadie puede suplir las deficiencias del otro, ni a otro se le puede culpar por las deficiencias de alguno de los sujetos procesales. Dicho en palabras coloquiales, el juez no es responsable de una investigación ineficiente por parte del Ministerio Público. El juez no es responsable que no se aporten medios de investigación o de prueba a un proceso penal. El juez no es responsable de que un abogado defensor no esté preparado para esa audiencia. El juez no es responsable que el querellante no esté solicitando lo que en derecho corresponde en las audiencias. Como también la fiscalía no es responsable de que el juez no esté preparado, no es responsable de que el juez no escuche adecuadamente lo que se le está solicitando, no es responsable de sus errores. O sea, cada sujeto procesal tiene una labor responsable que la tiene que cumplir. Yo siempre se los he dicho en las audiencias que llevo a cabo. Si todos hacemos nuestro trabajo de la mejor manera, va a obligar a todos, incluyendo el propio juez, a que se prepare aún más, porque la calidad de información y la calidad de las decisiones van a meritar una vasta y cumplida preparación de todos. Entonces, es así, maestrandos, que tenemos que entender las audiencias, el sistema acusatorio. Por eso ustedes en algún momento han escuchado, no estoy metiendo las manos al fuego por nadie, solamente este es un ejemplo. Pero han escuchado ustedes que dicen las personas, es que más tarda la policía en agarrarlo que los jueces en liberar. Lo que sucede en muchos casos, maestrandos, en muchos casos, no digo en todos, porque hay de todo en Guatemala. En muchos casos lo que sucede es que no se aporta una investigación contundente y una persona no puede ser procesada si no hay suficiente información para que el juez falle. Ahora bien, si hay un caso en donde específicamente es una irresponsabilidad del juez, no vamos a decir que no vamos a ocultar el sol con un dedo. Si hay una irresponsabilidad por parte del juzgador, pues él tiene que ser responsable de sus actos. Pero en muchos casos ha pasado eso, que no existe una investigación contundente y no se puede tener a una persona bajo el afán de que es un criminal privado de su libertad solo porque socialmente existe un clamor popular. No es así, ¿verdad? Los jueces no obran, no deciden en base al clamor popular. Podrá estar todo el pueblo de Guatemala afuera de un juzgado, pero el juez no puede adoptar una decisión en base a lo que clama un pueblo. Porque dentro del sistema de justicia, lo que el juez se basa es en los elementos de investigación que se han recaudado para poder, en todo caso, decidir si declara con lugar o sin lugar una petición, pero nunca por clamor popular. Bueno, en ese entendido, entonces, vamos a ingresar al desarrollo ya de la audiencia que muchos conocen como primera declaración del sindicado. Y acá quiero que ustedes se posicionen en sus artículos 81 y 82 de su Código Penal, de su Código Procesal Penal, por favor. Me estaban solicitando la palabra, voy a ver, no. Vamos a continuar. Entonces, en su artículo 81 y su artículo 82 tenemos lo que se conoce como la primera declaración. Y aquí está su procedencia. Bueno, ¿cómo inicia esa audiencia? Vamos a recrearla ya desde el inicio. El día y hora en que están todos llamados
a comparecer a la audiencia, recordémonos de lo siguiente: ¿cómo puede llegar una persona a una audiencia de primera declaración? Porque es citada o citado, o porque se ordenó su inmediata aprehensión. ¿Se recordarán ustedes de eso? Bueno, independientemente que esté aprehendida o que haya sido citada esta persona, el día y hora señalados para la audiencia de primera declaración, todos deben de llegar al órgano jurisdiccional, ¿verdad? Al juzgado, a la sala de audiencias. Estando ya todos sentados, la unidad de comunicaciones, que está compuesta por personal del organismo judicial, le avisa al juez: señor juez, están ya todas las partes preparadas para que usted pueda ingresar. Entonces, en las audiencias existe un protocolo muy formalista, muy solemne, porque recordémonos que lo que se está decidiendo y lo que se está ventilando ahí adentro es algo serio. Estamos juzgando a una persona, entonces se tiene que hacer con el mayor protocolo, responsabilidad, respeto sobre todo a los derechos y garantías fundamentales de las personas, no solo la que está siendo juzgada, sino de la parte agraviada. Aquí tenemos dos personas, dos seres humanos que tienen un interés directo en el caso. Entonces es solemne, es muy solemne las audiencias. Entonces, bueno, el juez ya es informado de que ya están las partes, ingresa el juez a la sala de audiencias, las partes pues acostumbran a ponerse de pie y en ese momento el juez dice lo siguiente: muy buenos días, pensemos que hoy es un día lunes, ¿verdad? Muy buenos días, son ya las 10:50 del día 16 de agosto del año 2025. Estamos reunidos en la sala de audiencias que ocupa el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de la ciudad de Guatemala, con el objeto de llevar a cabo audiencia inicial, audiencia de primera declaración o audiencia de imputación de cargos, va a depender como queramos llamarle, pero vamos a quedarnos con primera declaración para que ustedes no se confundan. Para llevar a cabo audiencia de primera declaración del señor XXX, quien se encuentra presente en esta sala de audiencias. Para tal efecto, verifico la presencia de sujetos procesales. Se encuentra presente en esta sala Ministerio Público, que se hace acompañar o representar por medio de su agente fiscal, a quien solicito, agente fiscal, que usted se identifique, presente su casillero electrónico y número de teléfono para toda comunicación. Entonces el agente fiscal va a responder: muy buenos días, sujetos procesales, señor juez, mi nombre es tal y tal y tal, presento como casillero electrónico el casillero MP002 y número de teléfono para recibir comunicaciones en tal y tal y tal y tal. Correcto. Asimismo se encuentra presente el agraviado YYY, acompañado de su abogado director, a quien voy a cederle la palabra abogado director del agraviado para que usted se identifique, me indique en qué calidad va a actuar dentro del presente proceso, su casillero electrónico y número de teléfono. Entonces aquí ya viene el abogado director y ahí nos va a pedir que él se va a constituir como querellante, o bien nos va a decir que su patrocinado solo estará como agraviado, no como querellante. Bueno, entonces dice: muy buenos días, sujetos procesales, buenos días, señor juez, mi nombre es fulano, sutano y mengano, y en este caso, mi patrocinado va a hacerle un requerimiento en este momento, señor juez, en cuanto a que es de su interés constituirse legalmente como querellante adhesivo de manera provisional, de acuerdo a lo que regulan los artículos del 116 al 118 del Código Procesal Penal. Asimismo, señor juez, esa calidad se justifica, en primer lugar, porque él es la víctima o agraviado directo de las consecuencias del delito que hoy se juzga. Es por ello entonces que le solicitamos lo anterior y asimismo presentamos casillero electrónico, el cual es tal y tal y tal y tal, y números de teléfono para recibir cualquier comunicación, los números tales y tales y tales. Entonces el juez va a decir: ya tomé nota de su petición, en su momento estaré dando respuesta.
Asimismo, se encuentra presente el sindicado, el señor BBBBB, quien en este caso se hace acompañar de su abogado defensor, quien lo auxilia y lo acompaña. Es un abogado privado, es un abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal. Va a depender, ¿verdad? Unos se defienden de manera privada, otros por el instituto, pero independientemente de, el juez le va a decir, abogado, le cedo la palabra para que usted se identifique, me indique si acepta expresamente la defensa técnica de su patrocinado, su casillero electrónico y número de teléfono para cualquier comunicación. Entonces el abogado se presenta, muy buenos días, sujetos procesales, buenos días, señor juez, en este caso mi nombre es tal y tal y tal y tal, acepto en este momento expresamente la defensa técnica de mi patrocinado. En este caso, el sindicado aquí presente, y presento también mi casillero electrónico tal y tal y tal, y números de teléfono tales y tales y tales, para las comunicaciones que este órgano jurisdiccional considere pertinentes. Correcto, va a decir el juez, habiendo verificado la presencia de todos los sujetos procesales, previo a continuar, se recordarán ustedes que presenté un ejemplo de que nos solicitaron ser querellantes. Entonces el juez va a decir, previo a continuar con la presente audiencia, voy a dar respuesta a la solicitud que ha planteado el señor tal y tal de constituirse como abogado, como querellante adhesivo dentro del presente proceso. Es por esto que, pregunto, Ministerio Público, ¿tiene alguna objeción sobre esa petición que está realizando el abogado del agraviado? Entonces, Ministerio Público vuelve a decir, no, no, señor juez, no existe ninguna objeción. Abogado defensor, ¿tiene alguna objeción? Tampoco, señor juez, no tenemos ninguna objeción. Si tuviesen alguna objeción, entonces tienen que decir, sí, tengo una objeción, señor juez, y debe de presentar cuál es esa objeción. Normalmente no hay objeciones en ello, salvo que quien desee constituirse como querellante no tenga esa calidad. Entonces ahí sí le vendría una objeción y manifestar por qué no puede constituirse como querellante. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco, maestranos. Ahora bien, entonces el juez ahora decide que, y diría lo siguiente, en base a que se ha solicitado ser querellante adhesivo por parte del agraviado, que Ministerio Público y la defensa no tienen ninguna objeción sobre esa petición, en este momento considero que le asiste la razón al señor tal y tal por ser una víctima directa de las consecuencias del ilícito. Como consecuencia, le asiste el derecho de ser querellante adhesivo y a partir de este momento se le confiere la calidad de querellante adhesivo bajo el auxilio, dirección y procuración de su abogado que se encuentra aquí presente. En este caso, de conformidad con lo que establecen los artículos 116 al 118 del Código Procesal Penal. Bueno, notifica a las partes ahí el juez, miren, decisión de la cual en este momento están enterados, de forma oral, maestranos. Las audiencias, por eso pueden ver ustedes que requieren de una preparación previa. Aquí estamos haciendo un paréntesis, ¿verdad? Una preparación previa, porque todas las solicitudes en audiencia son de manera oral. Ahí sí que se establece quién se ha preparado, quién no se ha preparado o quién se medio preparó, ¿verdad? Porque usted ahí tiene que discutírselas, ¿verdad? De manera oral y con argumentos sólidos. Se recordarán ustedes de la teoría del caso. Argumentos fácticos, jurídicos y probatorios, ¿verdad? Aquí se utiliza. Bueno, regresemos a la audiencia. La audiencia ya empezó, ya verificamos la presencia de las partes o sujetos procesales, ya se resolvió la petición de querellante adhesivo y ahora, pues, en este momento, el juez le va a hacer saber o le tiene que hacer saber a la persona sindicada de la importancia que tiene la presente audiencia para él, para sus familiares o personas cercanas a él. Y en este caso le tiene que comunicar sus derechos y garantías constitucionales. Entonces el juez, una vez que le hace ver esto,
le pregunta todos sus datos de identificación. Vean, le pregunta todos sus datos de identificación. En primer lugar, le diría lo siguiente. Bueno, ya en este momento, señor YYY o BBB, ¿cuál es su nombre completo? Ah, mi nombre completo es tal y tal y tal. ¿Qué edad tiene? Tal y tal edad. ¿Es soltero o es casado? Soy casado. ¿Cuál es el nombre de su esposa o su esposo? Tal y tal y tal. ¿Cuál es su ocupación o oficio? Ah, soy comerciante. ¿Usted es comerciante formal o informal? Formal, señor juez. ¿Cuál es el nombre de su empresa? Es la empresa Servicios S.A. Sociedad Anónima. Correcto. Me puede indicar la fecha y su lugar de nacimiento. Yo nací tal y tal fecha en tal y tal lugar. Me puede indicar la dirección exacta donde usted vive actualmente, porque con esto tenemos su residencia. Entonces él dice, mi dirección es tal y tal, porque hay personas, maestrandos, que si usted les pregunta cuál es su residencia, pues a veces ellos desconocen algunos términos como ellos. Entonces yo en lo personal como juez no les digo, mire cuál es su domicilio, cuál es su residencia, cuál es su estado civil. No, le hago preguntas para más sencillas, con términos menos técnicos, para que me entiendan y me puedan dar la información de calidad. Entonces yo les digo, ¿cuál es la dirección exacta donde usted vive actualmente? Ah, bueno, yo vivo en Tercera Avenida A, 10-20 de la zona 2 de la ciudad capital. Correcto. En esa casa donde usted vive, ¿es propia, es de algún familiar o usted renta? Yo rento, señor juez. Ah, bueno. Entonces, ¿a quién le renta? Ah, yo le rento a la señora tal y tal y tal. Correcto. ¿Cuánto tiempo tiene usted de vivir en esa casa? Ya tengo 2 años, señor juez. ¿Con quiénes vive en esa casa? Ah, yo vivo con mi esposa, o vivo con mi esposo y mis 2 hijos. Correcto. ¿Cómo se llaman sus 2 hijos? ¿Cuáles son sus nombres? Tales y tales. ¿Ellos son menores de edad? Sí, señor juez. Tienen 10 y 14 años. Correcto. ¿Dependen económicamente de su persona? Sí, señor juez. Dependen económicamente de mí. ¿Tiene algún número de teléfono para poder ser contactado directamente? Sí, es tal y tal. O no tengo, ¿verdad? No tengo. Bueno, entonces aquí el juez ya cumplió con esta labor. Estos requisitos ustedes los pueden ir confrontando en su artículo 82. Lleven la secuencia de lo que les voy diciendo, por favor. Entonces, en su artículo 82, en este momento, el juez le va a decir, y aquí tomen el artículo 82, numeral primero. Aquí está el fundamento de esta diapositiva. El juez a continuación le va a dar la palabra al Ministerio Público. ¿Para qué? Para que el Ministerio Público le haga saber la intimación, dice la ley, con todas sus circunstancias. Aquí está, miren, tiempo, modo y lugar. No solo eso, los medios de convicción con que cuenta hasta el presente momento, o sea, todos los medios de investigación, y va a decir la calificación jurídica y provisional que se deriven de esos hechos. Entonces, el juez en este momento le diría al Ministerio Público, bueno, Ministerio Público, en este momento le cedo la palabra para que realice la intimación con todas sus circunstancias, los medios de investigación con los que cuenta hasta este momento y la calificación jurídica y provisional que se deriven de esos hechos. Entonces, el Ministerio Público en este momento diría, gracias, señor juez, en este momento, señor tal y tal y tal y tal, le voy a hacer saber a usted el hecho que a usted se le señala. Ponga mucha atención. Y aquí ya se le presenta el hecho a la persona sindicada, ¿correcto? Pensemos que ya se le hizo saber un hecho. El hecho, recuérdense, maestrados, tiene que ser en tiempo, modo y lugar. Tiene que tener esas 3 características. ¿En qué tiempo sucedió? ¿En qué lugar sucedió? ¿Y qué sucedió? ¿Qué acciones se cometieron en concreto? A esto se le tiene que dar una calificación jurídica provisional. ¿Por qué es provisional? Porque será el juez más adelante, vamos a ver, que él determine si esa es la calificación jurídica, si es el delito adecuado, porque recordémonos que es el juez el conocedor del derecho. Por lo tanto, él tiene que elegir el tipo penal o el delito
adecuado a la acción que se está dando a conocer. Bueno, ya le describió Ministerio Público al sindicado el hecho, los medios de investigación y el tipo penal o la calificación jurídica provisional que se le dio. En este momento, entonces, el juez le pregunta, señor BBBBB, ¿comprende usted el hecho que Ministerio Público le señala? Va a decir él, sí, sí lo entiendo, sí lo comprendo. Correcto. Entonces seguimos con esta diapositiva. Luego que comprendió, ya consciente de sus derechos y garantías fundamentales que le asisten a un sindicado, entonces el juez le va a preguntar, ¿desea usted declarar en esta audiencia o desea abstenerse a hacerlo? Bueno, entonces el sindicado va a decidir, pensemos que él dice, sí, deseo declarar. Ah, bueno, entonces en este momento, como desea declarar, en ese momento le dice el juez, señor BBB, en este momento lo amonesto simplemente para que se conduzca con la verdad y tiene el uso de la palabra. Entonces el sindicado, maestrandos y maestrandas, empieza a exponer, ¿verdad?, qué sucedió ese día. Bueno, él relata lo que creó conveniente hacer. Él finaliza su relato, entonces el juez le pregunta al Ministerio Público, Ministerio Público, ¿va a realizar usted algún interrogatorio al sindicado? Entonces el Ministerio Público va a decir, en la mayoría de casos, si no es que casi un 100%, sí, voy a realizar un interrogatorio. Entonces viene el Ministerio Público y le realiza el interrogatorio al sindicado. La misma oportunidad tendría el querellante adhesivo, por medio de su abogado, de realizar también el interrogatorio correspondiente. Y la misma oportunidad tendría el abogado defensor. Ellos deciden si lo van a hacer o no en cuanto a realizar preguntas. Bueno, pensemos que finalizó de declarar el sindicato. Ya se le hicieron todos los interrogatorios. Bueno, entonces, aquí puede pasar una incidencia. Voy a regresar a la diapositiva anterior. Una incidencia puede suceder que el sindicado, al momento que le pregunta el juez si desea declarar, él diga no, deseo abstenerme. Si él dice que no desea declarar, maestrandos, entonces no va a haber ningún interrogatorio, ¿verdad? No va a haber, porque ¿qué voy a interrogar si él no quiso declarar? Entonces tendríamos que obviar esto y dirigirnos a la siguiente diapositiva. Esto es lo que cambiaría. Que declare, se interroga. Si no declara, continuamos con la audiencia. ¿Correcto? Bueno, en este momento, entonces, por favor, pasémonos a, en este caso, al numeral cuarto. Por favor, vamos ahorita ya en el numeral cuarto de su artículo 82. ¿Verdad? Ahí vamos paso a paso. Ahí se dan cuenta ustedes que vamos paso a paso. En el numeral cuarto, lo que nos implica o dice la ley es que ahora se va a discutir si se liga a proceso penal a una persona. Entonces el juez le va a ceder la palabra a cada una de las partes para que se pronuncie. La ley dice claramente en su numeral cuarto de su artículo 82 de su Código Procesal Penal que le concederá la palabra al fiscal y al defensor. Ahí omite el código al querellante, pero si hay querellante se le tiene que dar la palabra al querellante adhesivo, maestranos. ¿Para qué? Ojo con eso, para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligar a proceso al sindicato. Eso es lo que se va a discutir. Vean, aquí se los puse con rojo. Si se liga o no a proceso penal. Y entonces, aquí viene el Ministerio Público y se pronuncia, maestrandos, porque considera que sí se le puede ligar a proceso al sindicado. El querellante también. Y la defensa, ojo con esto, maestranos. La defensa puede manifestar que se adhiere a lo solicitado por parte del Ministerio Público. Adherirse es estar de acuerdo
con lo que está indicando el Ministerio Público. O bien va a realizar una exposición y argumentación sobre la figura de falta de mérito. Entonces, si la defensa dice y le solicita al juez que se dicte una falta de mérito, esto quiere decir que en este momento no hay mérito para continuar con el proceso, que el Ministerio Público no cuenta con información contundente que acredite la probabilidad de participación del sindicado. Y de acuerdo, aquí les voy a poner con un color diferente esta palabra. Miren, vamos a utilizar el amarillo y lo vamos a subrayar. Aquí se discuten, maestrandos, probabilidades de participación. O sea que el Ministerio Público tiene que acreditar posibilidades que el sindicado haya participado en un hecho ilícito, el creyente también. Y la defensa, si va a exponer, si va a argumentar que no está de acuerdo con lo que dice el Ministerio Público, le va a hacer saber al juez por qué considera que no existen probabilidades, sino que aquí no existe una investigación contundente. Entonces, la defensa va a solicitar una falta de mérito, mientras que Ministerio Público y querellante adhesivo van a solicitar un auto de procesamiento. Miren, esto es lo que solicita, y aquí lo vamos a poner, auto de procesamiento. Artículo 320 del Código Procesal Penal. Eso es lo que va a solicitar Ministerio Público y querellante. Y la defensa va a solicitar una falta de mérito. Esto quiere decir entonces que ahora al juez ya le han hecho las peticiones y ahora el juez tiene que resolver, maestrados. El juez tiene que decir por qué sí accede a lo que el Ministerio Público indica o por qué no accede a lo que el Ministerio Público está solicitando. Lo mismo sucedería con querellante y con la defensa. ¿Por qué no accede a lo que dice la defensa? ¿Por qué no dicta una falta de mérito? ¿O por qué sí, en el caso en concreto, dicta una falta de mérito? Entonces, el juez puede adoptar cualquiera de estas decisiones, pero la decisión del juez tiene que estar basada en ley, maestrandos, y tiene que tener una explicación lógica, argumentativa, en este caso de manera fáctica, jurídica, y esos medios de investigación que presenta el Ministerio Público es lo que va a tomar en consideración el juez para acceder o no acceder. En este caso, entonces, cuando el juez resuelve, implica lo siguiente. Veamos, si el juez resuelve lo anterior, porque aquí estamos discutiendo si se liga a proceso o no, o sea, se emite un auto de procesamiento, y si el juez dice ligo a proceso penal, es porque está accediendo a lo de Ministerio Público. Si dicta una figura de falta de mérito, es porque está accediendo a lo que dice la defensa. Ahora bien, maestrandos, en algún porcentaje de casos, Ministerio Público puede llegar, y no obstante que estamos ya en una audiencia, podría Ministerio Público en algún momento pedir una falta de mérito y decirle al juez, por ejemplo, esto me pasó hace algunos días atrás, dice el Ministerio Público, señor juez, el hecho que a la persona se les indica, ya se le dio a conocer, usted podrá darse cuenta de lo anterior, pero en este caso, señor juez, Ministerio Público va a solicitar una figura de falta de mérito. ¿Por qué, señor juez? Porque la persona que hoy fue traída al proceso penal, Ministerio Público, luego de una investigación contundente, logra determinar que esta persona no es la que provocó las lesiones en el señor tal y tal y tal y tal, sino que se puede apreciar, señor, pues, que quien provocó las lesiones es otra persona. Ministerio Público, en base a esa investigación, ha determinado que no es él el responsable, razón por la cual le solicita, señor juez, una figura de falta de mérito.
Vean, ¿qué les quiero yo dar a entender, maestrandos, con este ejemplo? De que Ministerio Público no es que no pueda pedir una falta de mérito, por supuesto que lo puede hacer, pero lo más lógico que suceda en una audiencia es que solicite un auto de procesamiento. Es lo más lógico, porque por eso es que llevó a esta persona al proceso. Pero puedan surgir incidencias como la que les estoy planteando, y que hagan que el Ministerio Público de manera objetiva diga, si no es esta la persona, ¿cómo voy a procesarla si no es él? Es otra. Entonces pidamos en favor de él porque él no es el responsable. Entonces es objetivo, es justo también solicitar lo correcto, ¿verdad? Entonces, esta es otra incidencia. Bueno, entonces el juez acá tiene que resolver, como repito, tiene que argumentar, tiene que darle a conocer razonamientos lógicos y jurídicos del por qué accede o no accede a una petición. ¿Qué se tiene que tomar en cuenta entonces hasta este momento, maestrandos? Pues lo anterior implica que si accede a la solicitud de Ministerio Público, la audiencia sigue su curso. O sea que si se dicta un auto de procesamiento, la audiencia va a continuar. Ahora, ¿qué sucede si el juez, en este caso, accede a la falta de mérito? Entonces, si el juez dice, dicto una falta de mérito en este momento, entonces la audiencia ahí debe de finalizar. Ojo con eso. Si el juez dice acá, accede a la petición de la defensa por esto y esto y esto y esto otro, y por ende dicto una figura de falta de mérito a favor del señor tal y tal y tal, en ese momento tiene que finalizar la audiencia, ya no tiene razón de continuar, porque el juez ya determinó que no existe mérito para continuar. Entonces la pregunta es, ¿cómo finaliza la audiencia? Bueno, recreémoslo, ¿verdad? Para que ustedes tengan ahí elementos prácticos. Bueno, entonces el juez dice, en este momento dicto la figura de falta de mérito. Quedan ustedes legalmente enterados de mi decisión con fundamento en el artículo 272 del Código Procesal Penal. Aquí van a encontrar ustedes, miren, el fundamento de la falta de mérito. En el artículo 272 del Código Procesal Penal. Como consecuencia, entonces, de la falta de mérito, la presente carpeta se archiva y ordeno al Ministerio Público que continúe con su investigación. De considerarlo necesario, el Ministerio Público puede requerir nuevamente una audiencia o bien puede solicitar lo que considere pertinente. Pero en este caso, entonces, sujetos procesales, finalizamos con la presente audiencia cuando son ya las 11 horas con 15 minutos del día 16 de agosto del año 2025. Muy buenos días. Miren, así termina la audiencia. Práctica, ¿verdad? Práctica. Ahora, otro aspecto que puede suceder es que la persona haya sido aprehendida, o sea, exista una orden de aprehensión. Entonces el juez, antes de finalizar, entonces el juez dice, bueno, dicto la falta de mérito, se encuentran ustedes ya o están ya ustedes notificados de mi decisión con fundamento en el artículo 272 del Código Procesal Penal. Asimismo, por la misma naturaleza de mi fallo en este momento, puedo percatarme que el señor BBBB obra y fue traído a este órgano jurisdiccional como producto de una orden de aprehensión en su contra. Orden de aprehensión de fecha 20 de enero del año 2025. La misma ya dio sus frutos. Ya se cumplió con su objetivo porque era para llevar a cabo su audiencia de primera declaración. Y en virtud que he decretado una falta de mérito, en este momento dejo sin efecto la orden de aprehensión de fecha 25 de enero del año 2025. Como consecuencia, ordeno oficiar a la Dirección de Policía Nacional Civil para que deje sin efecto la orden de aprehensión de esa fecha y que él no pueda ser nuevamente aprehendido por la misma circunstancia. Asimismo, ordeno su inmediata libertad
en virtud del fallo que he emitido en este momento, girándose los oficios que se consideren necesarios para darle el fiel cumplimiento a lo ordenado en audiencia. Están enterados sujetos procesales en este momento y finalizamos la presente audiencia cuando son ya las 11:18 en el mismo día y lugar. Muy buenos días. Ahí terminó ya la audiencia. Vean cómo pueden haber algunas incidencias. ¿De qué depende, maestrandos? Pues depende de las propias circunstancias del caso en particular, si una persona está prendida, si una persona no está prendida, si una persona pues se le tiene que resolver algo adicional, ahí lo resuelve el juez. Pregunto, ¿hasta este momento tenemos alguna duda, maestrandos, o algún aporte, por favor? Maestranda Ana del Rosario, adelante. Una consulta. Si se le dicta falta de mérito, el Ministerio Público podría seguir investigando el caso para que tuviera más pruebas. ¿Esto no sería ya cosa juzgada? Y la segunda pregunta es, si el sindicato pues, lo aprendieron, él podría pues, demandar daños y perjuicios. Correcto. En este caso, maestranda, la primera pregunta, ¿se constituiría cosa juzgada? No, no constituiría cosa juzgada porque la falta de mérito, de acuerdo al artículo 272 del Código Procesal Penal, no cierra irrevocablemente el proceso. Solamente implica que el Ministerio Público no tiene una investigación contundente, no puede proceder por alguna circunstancia en ese momento, y hasta que no se subsane esa circunstancia o hasta que, en este caso, no se traigan a la vista nuevos elementos de investigación, no va a poder continuar el proceso. Lo único que causa cosa juzgada en Guatemala son dos figuras legales. La primera es una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Eso es sí causa cosa juzgada y que ya esté firme, ya no tenga ningún recurso pendiente que aplicarse. Y número dos es una figura que se llama sobreseimiento, que esa la vemos más adelante, lo vamos a ver, porque aquí vamos a ir paso a paso. Pero son las únicas dos figuras legales, maestranda Ana del Rosario, que cierran irrevocablemente el proceso. Por lo tanto, una falta de mérito no constituye cosa juzgada. Número dos, en cuanto a que si el aprehendido puede reclamar daños y perjuicios, yo le diría en principio que no porque la orden de aprehensión se libró como una circunstancia de traerlo al proceso y garantizar su primera declaración. Ahora bien, maestrandos y maestrandas, si vemos que existió un abuso por parte de algún funcionario jurisdiccional, porque aquí sí solo los jueces pueden emitir una orden de aprehensión, y por eso siempre lo he dicho, al juez le pueden pedir el cielo, el mar y las estrellas, pero él es el garante de los derechos y, valga la redundancia, y garantías procesales, y por ende él es el conocedor de la ley y del derecho, y por ende, al ser un árbitro imparcial, él tiene que decidir en base a sus conocimientos si es procedente o no es procedente lo que le piden. Y si no es procedente, no tiene por qué admitir una solicitud que vulnere derechos. Ejemplo, pensemos que, de acuerdo al artículo 258, 259, 260 del Código Procesal Penal, un juez, en este caso, no puede dejar en prisión preventiva a una persona que se le esté señalando un delito menos grave. Los delitos menos graves son aquellos delitos que no tienen o que su pena no excede de 5 años de prisión. Entonces, el juez no puede tener en prisión preventiva a una persona de esta naturaleza o que haya cometido un acto de esta naturaleza, salvo que se acredite un peligro procesal. Pero, ¿qué quiero decir con este ejemplo?
que si el juez observa que es un delito menos grave, que no tiene por qué dictar una prisión preventiva o una orden de aprehensión cuando una persona no ha sido citada, entonces la persona aquí que fue aprehendida podría en todo caso iniciar acciones legales en contra de quien ha abusado de la aplicación de esa norma. Pero básicamente, son casos muy excepcionales cuando es evidente la vulneración a un derecho humano fundamental. Pero eso sería una excepción. La regla, si la ley permite una aprehensión y se justifica, no podrían alegarse, no podrían alegarse en algún momento daños y perjuicios, porque la falta de mérito no quiere decir también que el sindicato no tenga ninguna responsabilidad, lo que implica que en ese momento no se puede continuar con el proceso, no existe mérito para que ese proceso continúe. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a maestrando Marvin Nehemías, por favor. Gracias, doctor. Solo quería molestarlo. A mí no me quedó claro por qué motivo alguien se puede considerar querellante adhesivo. ¿Usted me puede volver a dar esa observación? Disculpe, doctor. Correcto, maestrando, con mucho gusto. Sí, un querellante adhesivo puede constituirse al proceso porque tiene un interés legítimo y directo en el asunto. Tiene un interés legítimo. Tiene un interés como producto de las consecuencias del ilícito, o sea que es agraviado dentro del presente proceso. Pensemos en aquella persona que se la arrolla porque una persona iba conduciendo su vehículo y iba en estado de ebriedad o por ir viendo su teléfono lo arrollan. En un proceso, el agraviado puede constituirse como querellante adhesivo, él es agraviado de ese proceso. Pensemos que esta persona falleció como producto de ese ilícito, entonces los hijos, la esposa o los padres o los hermanos pueden constituirse como querellantes en el proceso porque tienen un interés legítimo. Era el hermano, era el padre, era el esposo, era la esposa, era el hijo, era la hija, que sufrió esos embates del delito. Pensemos que a un niño, en este caso, se le daña su integridad física y resulta que el niño no tiene padres ni madres, o si lo tienen, no sabemos quiénes son, o si sabemos quiénes son, no quieren nada en ese proceso. Entonces aquí puede levantar la mano Procuraduría General de la Nación y decir, nosotros representamos a los niños que no tienen una representación legal y constituirse la Procuraduría General de la Nación a favor o como querellante adhesivo en beneficio o en favor del niño, porque esa es su atribución. Y estos pues son unos ejemplos maestrandos que ustedes pueden tener del por qué se puede constituir uno como querellante, ¿verdad? Pero usted sí tiene que tener un interés legítimo, un interés válido y que sea como consecuencia de ese ilícito. Ahora, ejemplo de quién no podría ser querellante. Por ejemplo, yo soy testigo de que el señor que van a conocer su primera declaración el día de hoy a las 12 del mediodía fue quien atropelló a una dama que iba con su niño. Y a mí me indigna eso como ciudadano. Entonces voy a llegar al proceso y le voy a decir al juez que yo como ciudadano estoy interesado en ser querellante. Entonces, ahí yo no estoy facultado porque no tengo interés legítimo. No es legítimo lo que yo estoy indicando, porque yo como ciudadano no puedo en ese caso, en ese ejemplo, actuar con un interés dentro del proceso, porque no soy víctima ni directa ni indirectamente. No represento a ninguna institución que vele por esos derechos. Por ende, me van a decir que no aceptan y se van a oponer a que yo participe dentro de ese proceso, ¿verdad? Entonces, ahí también les dejo un ejemplo de por qué no se podría constituir. Maestrando Julio Guevara, por favor. Gracias, doctor. Buen día.
Mire, pero en el caso penal, o me corrige, ¿sabía que ambos familiares no pueden actuar como querellantes, doctor? Disculpe, todos los familiares me dijo, no le entendí esa parte. Sí, en el caso penal, yo tenía el conocimiento que familiares no podían actuar como querellantes, pero me corrige si estoy en el error. Gracias. Bien, claro que sí pueden, por supuesto que sí pueden, pero vea, va a depender también de algunas circunstancias. Pensemos que el agraviado, pongamos este ejemplo, el agraviado es una persona que fue arrollada por un vehículo, pero el agraviado directo, o sea, la persona que arrollaron es un adulto con capacidad de obligarse, y este agraviado indica que él no tiene ningún interés en el proceso. Es más, si el proceso continúa o no, a él no le importa. Él no quiere. Entonces yo no puedo venir como familiar y decir, es que no le interesa a mi hermano porque él es el agraviado, pero a mí sí, porque soy su hermano. No podría porque el interesado directo no quiere. Por ende, yo tampoco. Ahora, diferente sería que el agraviado directo, por ejemplo, él falleció o él está en, ¿qué les digo yo? Bajo una situación que le impide movilizarse, no puede llegar a la sala de audiencias. Y entonces, ahora sí, yo soy el hermano, yo me presento al juzgado y le digo que soy hermano de tal persona y vengo a constituirme como querellante. Pero me constituyo como hermano porque él no tiene hijos mayores de edad, no tiene esposa, no tiene a sus padres o teniéndolos, no están interesados en querellarse. Pero ¿cuál va a ser mi interés legítimo? No obtener un beneficio para mí, Kenia Arribillaga. El interés legítimo es que el beneficio que yo voy a pelear es para mi hermano, porque él es el agraviado. Entonces yo voy a exigir justicia para mi hermano. Voy a exigir una reparación del daño, no para Kenny como hermano, sino para mi hermano que es el agraviado. Entonces la reparación se le va a entregar a él, no a mí, ¿verdad? Entonces depende mucho, maestrandos, cómo yo gire mi forma de constituirme dentro del presente proceso. Pero definitivamente los familiares dentro del grado de ley pueden constituirse. Es más, maestrandos, aquí viene un aporte un poquito más y agradezco la pregunta del maestrando Julio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en una condena a Guatemala, se le condenó por el caso de los niños de la Panel Blanca. No sé si les suena ese caso a ustedes. La Panel Blanca versus Guatemala. El contexto de ese caso es de que por medio de las autoridades de seguridad secuestraron, torturaron y asesinaron a unos niños en Guatemala. Fueron metidos en una panel blanca, por eso se conoce así el caso. Bueno, esto llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte sancionó a Guatemala, que Guatemala violentó los derechos fundamentales de esos niños. Pero en esa sentencia, la Corte hace una ampliación de quienes pueden ser agraviados, maestrandos. Y dicen, no solo los familiares, no solo los que están dentro de los grados de ley pueden ser agraviados. También pueden ser agraviados, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese caso, las personas con quienes convivan las víctimas, siempre y cuando de esa convivencia ellos tengan un perjuicio en su dignidad frente a las víctimas. ¿Y por qué lo dijo la Corte? Porque muchos niños que fueron secuestrados, torturados y asesinados, estos niños no vivían con sus padres, ni con sus hermanos, ni con familiares. Vivían con unas personas que los ayudaban, porque eran niños, por eso se les conocía de manera despectiva como niños de la calle.
Eran niños que necesitaban del apoyo porque no tenían cómo subsistir. Entonces vivían con estas familias. Entonces la pregunta era, estas familias ajenas al vínculo de este niño que solo se encargaban de apoyarlo, ¿pueden ser afectados dentro de ese proceso? Y la Corte Interamericana dice sí. Ellos son también agraviados y podrían constituirse, pero el Estado, como querellantes, pero el Estado no se los permitió. Entonces le hace la condena a Guatemala y le dice que estas personas, los que convivan con las víctimas, también tienen derechos como agraviados. Y si usted es un agraviado, puede constituirse como querellante adhesivo. Entonces, ojo con eso, maestranos. Aquí les dejo un aporte más allá de lo que podemos nosotros considerar como verdaderos querellantes. ¿Me vieron? Puede ser todavía sin ser familiar. ¿Cuál sería el requisito sine qua non o fundamental? Que exista ahí una convivencia, una relación. Y eso ya está determinado. Entonces, sí pueden ser los familiares, y cuanto más no lo podrán hacer si hasta incluso los que conviven con las víctimas pueden ser, en este caso, agraviados. Bueno, continuemos. Pues resulta que, regresemos a la diapositiva anterior. El juez, si dicta auto de procesamiento, que dijimos, finaliza el continúa la audiencia. Si dicta falta de mérito, finaliza la audiencia. Pensemos que se dictó auto de procesamiento. Entonces se tiene que continuar con la audiencia. En este punto, maestrandos, aquí les puse con rojo. Aquí se puede discutir una aceptación de cargos. Como ya se ligó a proceso penal, ya una persona está ligada en el supuesto de que está ligada a proceso penal, aquí ya puede venir una aceptación de cargos. Es lo que ustedes han escuchado. ¿Cuál es el requisito para que se dé una aceptación de cargos? Pues entre todos los requisitos es que se le haya ligado a proceso penal a una persona. Si se dictó una falta de mérito, no puede haber aceptación de cargos, maestrados. Se los dejo aquí solo esa parte porque más adelante vamos a ver el procedimiento especial de aceptación de cargos. Entonces no me quiero adelantar, pero es este el momento en donde yo, abogado, tendría que levantar la mano. Señor juez, en este momento quiero solicitarle que se inicie con el procedimiento especial de aceptación de cargos porque mi patrocinado desea aceptar los mismos. Y empieza la discusión sobre ello. Pero en esta audiencia no lo vamos a tocar porque no es el tema toral del día de hoy. Ya vendrá en su momento. Bueno, entonces, ¿qué se discute a continuación? Sigamos con nuestro artículo 82, por favor, de su Código Procesal Penal. Entonces, quiero que sigamos ahí marcando nuestro artículo 82 para que tengamos un orden. Ahora se va a discutir sobre la necesidad de imponer medidas de coerción. Entonces, aquí ya estamos en el punto número 5, ¿verdad? De la misma manera, maestrandos, el juez le va a dar la palabra a todos los que intervienen en la audiencia y lo que se va a discutir acá es que si se dicta un auto de prisión preventiva o existen medidas sustitutivas. O sea, se va a sustituir la prisión por medidas o va a existir una prisión preventiva. ¿Qué provoca que sí se dé una prisión preventiva, maestrandos? Es el peligro de fuga y el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Esto está en sus artículos 259, 262 y 263 del Código Procesal Penal. O bien se van a imponer medidas sustitutivas. Estas están en su artículo 264 del Código Procesal Penal. Ahí encuentran ustedes cuáles son las características de cada uno de estos, ya sea de los peligros procesales o de las medidas sustitutivas. Entonces el juez aquí, al escuchar a todas las partes, va a adoptar una decisión. Si adopta una prisión preventiva, va a dictar un auto de prisión preventiva.
el juez le va a decir por qué lo deja en prisión preventiva y cuál va a ser el centro preventivo donde va a estar guardando prisión. Si el juez le dice va a dictar medidas sustitutivas, el juez le va a decir bajo qué medidas sustitutivas usted se queda o una persona se queda. Entonces, esto es lo que se discute en este punto. Por eso dice, el juez resuelve. Continúa la audiencia. Bueno, ¿qué implica lo anterior? Implica que si el juez, a solicitud del Ministerio Público del querellante o defensa, se impondrá prisión preventiva por la existencia de peligros procesales o las medidas sustitutivas. Esto fue lo que ya les dije anteriormente, maestranos. Entonces, vamos a continuar. En el punto 6º, ustedes pueden advertir que el juez nuevamente procede a darle la palabra a cada una de las partes a efecto se pronuncien sobre el plazo razonable de investigación. ¿Se recuerdan ustedes del plazo razonable de investigación ya en esta etapa? Si está en prisión preventiva, ¿qué dijimos? No puede excederse esa investigación de 3 meses. Si una persona tiene medidas sustitutivas, o sea, está enfrentando el proceso penal en libertad, entonces esa investigación no puede exceder de 6 meses. Entonces, esos plazos son fundamentales, maestrandos, para ustedes. Aquí se los voy a marcar, por favor, que esto, pregunta de examen, ¿verdad? Solo que esto del día de hoy ya es para su segundo parcial. Entonces, el plazo razonable de investigación depende de qué? Depende de lo anterior, si se dictó auto de prisión preventiva o medidas sustitutivas. Entonces, aquí el juez va a escuchar al Ministerio Público, al querellante si lo hay, y a la defensa. Le va a decir, Ministerio Público, pronúnciese sobre el plazo razonable de investigación. El Ministerio Público va a decir, bueno, constatando, señor juez, de que tal persona está privada de su libertad, voy a requerir 2 meses de investigación. Abogado querellante, no hay ningún problema, señor juez, me adhiero a lo que dice el Ministerio Público. Abogado defensor, no estamos de acuerdo, señor juez. Mi petición sería que en 1 mes. Entonces el juez tiene que decidir si 1 mes o 2 meses. Si el defensor dice estoy de acuerdo, pues entonces se fijan 2 meses. Diferente ejemplo. Ministerio Público, pronúnciese sobre el plazo razonable de investigación. Sí, señor juez, en este caso, constatando que el sindicado o la sindicada se encuentra gozando de medidas sustitutivas, entonces consideramos como Ministerio Público pedirle 5 meses de investigación, señor juez. Querellante adhesivo, ¿está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Defensa, estoy de acuerdo, señor juez. Se fijan entonces los 5 meses de investigación. ¿Por qué? Porque está en libertad esta persona. Entonces, por eso es que dependemos de ese auto de prisión preventiva o de medidas sustitutivas. ¿Qué sucede ahora entonces, maestrandos? Que ahora ya sabemos cuántos meses va a durar la investigación. Si fue 1, si fue 2, si fue 3, si fue 4, si fue 5, si fue 6. Y depende de lo anterior. Entonces el juez va a resolver. Ahora, el mismo inciso 6, en este caso, implica u ordena que debe el juez pronunciarse en relación a, en este caso, determinar cuándo se entrega el acto conclusivo y cuándo sería la próxima audiencia, maestrandos, que sería la etapa intermedia. Entonces, ejemplo. Bueno, antes del ejemplo, veamos estos parámetros. Según el artículo 82, numeral 6º, indica que, de acuerdo al plazo razonable de investigación, se fija el día de entrega del acto conclusivo. Número 2, la audiencia de etapa intermedia se fija en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días. Ahora sí les pongo ejemplos para que podamos entender estos plazos. Pensemos que hoy es un día hábil, hoy es un día lunes 16
de agosto del año 2025. Y en este momento, entonces ya discutimos, ya los sujetos procesales me indicaron que el plazo de investigación, supongamos que acordaron 2 meses. Bueno, como ya se fijó 2 meses de plazo de investigación, entonces el acto conclusivo va a tener que entregarse en 2 meses. ¿Cuándo serían 2 meses? Hoy es un 16 de agosto, sería el 15 de octubre. Entonces diría el juez, como entrega del acto conclusivo se fija el día 15 de octubre del año 2025. Y como audiencia de etapa intermedia, ¿qué dice la ley ahora? Ni menor de 10 días, ni mayor de 15 días. Entonces, 15 de octubre, veamos cuándo ya tenemos el día 10º. 16, 17 de octubre, 20, 21, 22, 23, 24, 7 días, 27, 8 días, 28, 9 días, 29, 10 días. O sea que yo ya puedo fijar la audiencia del 29 de octubre, que sería el 10º día, al 4 de noviembre, que sería el día 15. Entonces, en ese parámetro, en esos 5 días, fijo la audiencia. Podría decir entonces, fijo audiencia para el día 30 de octubre del año 2025 a las 8:30. O puedo decir, si la agenda no me lo permite ese día, fijo audiencia para el día 3 de noviembre o 4 de noviembre, que todavía es el día 15, a las 8:30. Audiencia para etapa intermedia. Y quedan legalmente enterados los sujetos procesales. Lo mismo sería, maestrandos, si en este caso fueran 4 meses, 1 mes, 3 meses, 6 meses. Ustedes cuentan los meses que se fijaron de investigación. Eso sería el acto conclusivo. Y como audiencia de etapa intermedia, se fija en todo caso ni 10 días antes ni mayor de 15 días a la entrega del acto conclusivo. ¿Qué es el acto conclusivo, maestrandos y maestrandas? El acto conclusivo, pues, es la conclusión del Ministerio Público en cuanto a lo que, según su investigación, determinó. O sea que si fueron 3 meses, en este caso, va a informar Ministerio Público qué concluye en esos 3 meses y qué va a requerir para que entonces los sujetos procesales se enteren claramente sobre qué va a versar la discusión en la audiencia de etapa intermedia. O sea que, dicho en palabras más sencillas, para que se me entienda claramente, el acto conclusivo nos informa sobre qué, y valga la redundancia, qué elementos de investigación tiene Ministerio Público, qué va a requerir en la audiencia de etapa intermedia, y yo, abogado defensor, me preparo. ¿Correcto? Entonces es para ello. Para eso es el acto conclusivo. Y ese acto conclusivo se presenta físicamente, es un desglose, es un expediente. Pensemos que esto es la investigación, ¿verdad? ¿Es así? Se presenta al juzgado con todos los elementos de investigación, y ese día entonces ya los demás sujetos procesales llegan a traer sus copias, se informan de todo lo que está aquí y ya saben qué es lo que se va a discutir en la audiencia de etapa intermedia. Entonces yo ya digo, como abogado defensor, Ministerio Público encontró otros elementos y va a acusar a mi patrocinado. No, Ministerio Público dice que no hay elementos que investigar y va a cerrar el caso definitivamente, etcétera, ¿verdad? O Ministerio Público ya determinó que mi patrocinado tiene una enfermedad esquizofrénica y va a requerir medidas de seguridad únicamente, ¿verdad? Para eso sirve el acto conclusivo, para que todos sepamos cuál va a ser la discusión o en base a qué se va a tornar esa discusión en la audiencia de etapa intermedia. Bueno, entonces ya todos están enterados de esta información. El juez les dice que quedan citados. Entonces,
¿Qué procede ahorita? Finalizar con la audiencia. Entonces el juez les dice en este momento, sujetos procesales, previo a finalizar con la presente audiencia, pregunto, ¿Ministerio Público tiene algún otro requerimiento dentro de la presente audiencia? No, señor juez, no tengo ninguno. Abogado querellante, la misma pregunta, no tengo ninguno, señor juez. Abogado defensor, tampoco, señor juez, no hay ningún requerimiento. Correcto, entonces luego de haber resuelto cada una de las incidencias procesales que atañen a la audiencia de primera declaración, en este momento ordeno girar todos los oficios necesarios para garantizar el fiel cumplimiento de lo aquí ordenado. Asimismo, finalizamos la presente audiencia en el mismo día y lugar cuando son ya las 11:50. Que tengan ustedes una buena tarde. Y ahí finaliza la primera declaración, maestros. Y a partir de esa audiencia, pues ya se les entrega a cada sujeto procesal, pues una constancia, un acta sucinta de todo lo que ahí se trató. Los demás sujetos procesales piden una copia en disco o llevan su memoria que se les grabe la audiencia, porque todo lo que ahí se discutió fue oralmente definido. O sea que la oralidad reina en las audiencias, maestranos. Ahí usted y todos los que vayan a estar en una discusión de esa audiencia, nos tenemos que discutir nuestros conocimientos de manera oral, ¿verdad? Técnica, científica, ¿verdad? Y de ello se toman esas decisiones. Bueno, maestrandos, como ven, vean, fácilmente ya llegamos al final de nuestra clase número 6, que ya es nuestra primera declaración. Vamos a seguir analizando la misma, solo que ya algunas incidencias propias. Hoy es un desglose general de toda la audiencia de primera declaración. Me interesa que ustedes mentalmente se posicionen en todo lo que se discute. La próxima clase vamos a entrar a algunas especificaciones de la primera declaración para ir reforzando algunos conocimientos. Así que pregunto, maestrandos y maestrandas, ¿tienen alguna duda, algún aporte, algún comentario? Por favor, me lo hacen ver. Buenas tardes, maestrando. Tengo una duda. ¿Esta presentación, esta clase entra para este primer parcial? Gracias. No, maestrando Marlon, esta clase, como ya sería la sexta clase, ya es contenido de su segundo parcial, ¿verdad? Ya es contenido de su segundo parcial. Lo que ingresa fue lo que yo ampliamente les expliqué en la clase anterior, que son las primeras 5 presentaciones que les envié. Ya esta ya es parte de su segundo parcial. ¿Alguna otra duda? Por favor, maestrandos, me lo hacen ver. Bueno, en ese sentido, entonces, estando todo claro, les deseo éxitos en sus exámenes, maestrandos. Les deseo éxitos la próxima semana también. Y si Muchas Dios gracias. nos vemos en 15 días. Hasta pronto. Muchas gracias.